¿Qué tal, amigas y amigos de Horror Sport? Pues ya estamos una vez más aquí para hablar de fútbol americano. Aunque estamos en plena etapa de vacaciones decembrinas, la realidad es que la información no para. Y este día, este jueves, la gente de actividades deportivas del Politécnico nos sorprendió al darnos una noticia. Y es que a partir de este momento, los burros blancos dejan de tener a Agustín López como su entrenador en jefes. Hay cambios en el equipo, cambios que ya se escuchaban. En Radio Pasillo ya habíamos escuchado muchas veces que se rumoraba que podía haber cambios en el equipo en este departamento. Y hoy, fieles a su costumbre burócrata, las autoridades dirigidas por el coach Sandoval deciden anunciar el cambio de entrenador en jefe. Me parece que en época de vacaciones, para evitar comentarios y dejar que se especule sobre quién será el relevo y demás, pero para que a ellos no se les criticara de forma directa. Ya salieron de vacaciones, así que no hay nadie que pueda contestar las preguntas. Pero bueno, se da este cambio, un cambio que me parece sorpresivo de alguna manera, no porque no se escuchara, ya se escuchaba, pero me parece sorpresivo porque el coach Agustín se va dejando buenos números y buenos resultados como entrenador en jefe de los burros blancos. ¿Cómo termina su gestión? Me parece que fue una buena gestión. Se va con una marca positiva de 10 juegos ganados, 6 perdidos, y dentro de esos 10 ganados me parece que tuvo triunfos realmente muy relevantes. Venció a los Pumas de la UNAM, uno de los rivales más grandes, pero sobre todo al máximo rival del conjunto de Zacatenco, las Águilas Blancas de Santo Tomás. Las venció cuando menos en 3 ocasiones, y una de ellas en el duelo por el título de 2019. Me parece que fueron buenos resultados. En su primer año como entrenador en jefe ya completo, tuvo una marca de 6-1, 2019, marca de 6-1, y luego gana la final, y ese año también en semifinal eliminan a los Pumas. Entonces fue un gran primer año para él, y luego en 2020 se suspende por pandemia la temporada, no hay actividad, y para el 2021 se crea un torneo de reactivación en el cual no hubo campeones, no hubo campeonatos, pero el equipo tuvo buenos resultados. No recuerdo bien la marca ahí, creo que fue de 3-2, creo que perdieron solamente 2, jugaron 5 partidos, pero iniciaron ganando 3 consecutivamente, y después creo que tuvieron 2 descalabros. No estoy seguro, puede ser 4-1 la marca o 3-2, no recuerdo bien ese dato, pero arrancaron muy bien teniendo 3 victorias consecutivas. Y para este año se esperaba que el equipo tuviera una buena temporada. Sin embargo, aunque tuvo unos buenos resultados, no les fue muy bien. Terminaron con marca de 4 juegos ganados, 4 perdidos, y de panzazo prácticamente lograron avanzar a la postemporada, donde fueron superados en el juego de cuartos de final por los auténticos Tigres. Un partido en el que ellos salían como víctimas porque no habían dado una gran temporada, y todo el mundo, los pronósticos decían que podían ser vapuleados seriamente. Sin embargo, le dieron mucha pelea, y por un momento hasta parecía que pudieran haber ganado el partido allá en el Gaspar Más, y le dieron mucha pelea, le pelearon fuertemente a los auténticos Tigres, aunque al final terminaron por ser eliminados. En el segundo partido de la temporada regular le dieron un gran juego a Borregos Monterrey, que a la larga terminó siendo el campeón de la temporada. Pudieron haberlo derrotado, pero al final Borregos Monterrey sacó la casta, y en los últimos minutos o segundos prácticamente les ganó el partido. Le ganaron a Pumas Zacatlán, también le ganaron a Pumas Zacatlán, y prácticamente con esa victoria los dejaron eliminados, lo cual para ellos es un gran triunfo. Y en el último juego de temporada regular le ganaron a las Águilas Blancas en la Guerra Civil, un partido con el cual lograron avanzar a postemporada, y que marcó una jetatura de este equipo sobre las Águilas Blancas mientras estuvo el coach al frente de Agustín, al frente del equipo. La realidad es que yo creo que fueron buenos números. Será la llegada del quinto entrenador en jefe desde que el equipo de Burros Blancos resurgió en 2005. Vendrá un quinto entrenador, porque solamente han tenido 4. En 2005 el equipo que era anteriormente Pieles Rojas resurge como Burros Blancos allá en Zacatenco, y lo hace de la mano del coach Ernesto Alfaro, que tiene un buen inicio. De hecho, en 2006 logra el campeonato en Conferencia Nacional, ganándole la final a los Pumas Zacatlán, y a partir de ahí el equipo avanza al grupo fuerte y tuvieron buenas temporadas. Fueron conformando un gran equipo, una gran institución, que a la larga culminó con ese campeonato de 2019. En aquel momento Ernesto Alfaro tuvo también buenos números, o durante su paso tuvo 2 etapas, porque por ahí tuvo un receso, pero tuvo 2 etapas. Ernesto Alfaro llegó a tener con el equipo una marca de 43 juegos ganados y 37 perdidos,
casi 50-50, pero no deja de ser buena porque fue lo que sentó las bases para después lograr un campeonato que no un equipo politécnico no lograba desde el año de 1992, cuando las Águilas Blancas consiguieron su último título. Burros Blancos no lo había conseguido nunca en grupo fuerte hasta este 2019, pero Ernesto Alfaro sentó las bases. Por ahí en 2014-2015, Ernesto Alfaro, por algunas cuestiones internas, sale del Politécnico, sale del equipo y entra Víctor Castillo a reemplazarlo. Un reemplazo que jamás funcionó. Venía de ganar un torneo de intermedia, pero jamás funcionó en el nivel de Liga Mayor. No es lo mismo intermedia que Liga Mayor, la exigencia es mucho mayor. Y aunque Víctor Castillo es un coach de mucha capacidad, la realidad es que su conocimiento no le alcanzó para dirigir un equipo de Liga Mayor. Tuvo muchos conflictos, jamás pudo acoplarse a los jugadores. Eran constantes las peleas con ellos. Muchos jugadores amenazaban por salirse, hubo hasta huelga ahí en el equipo y hubo absurdos como aquel en el que el coach Víctor Castillo decidió quitar las puertas de los vestidores para poder escuchar lo que decían los jugadores o lo que opinaban de él en los recesos. Entonces tuvo muchos absurdos, una gestión que no fue para nada exitosa, terminó con marca de 9 ganados y 6 perdidos, teniendo una muy buena base de la que armó Alfaro y salió. Regresó Ernesto Alfaro para 2016, estuvo 2017 y en 2018 una vez más le llega una buena oferta y decide irse al Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara y deja a los Burros Blancos y entra como relevo el coach Francisco Chaparro en plena temporada. Se va y entra el coach Francisco Chaparro, que traía la escuela porque era parte del staff de Ernesto Alfaro. Le pudo haber ido bien, le fue bien, pero tampoco pudo hacer clic con los jugadores. ¿Por qué? Porque los jugadores acusaban que el coach Chaparro se la pasaba más atendiendo sus cuestiones personales, sus asuntos personales, que atendiéndolos a ellos o planificando la temporada. Y entonces llegó el momento que hizo crisis también y la presión fue tal que salió del equipo. Y por ello llegó Agustín a finales de la temporada de 2018 y se presenta prácticamente con un buen triunfo ante las Águilas Blancas, que después lo envía a jugar en postemporada con Pumas. Ya no pudieron avanzar ahí, pero fue un buen inicio para el conjunto politécnico ese hecho, y después se da el 2019, que es digamos el año dorado, en el cual surge aquella frase de que nada mejor como ser un burro blanco, que fue cuando más se potencializó, ¿no? Nació esa frase con Ernesto Alfaro, pero se potencializó después ya en la llegada de Agustín y con la obtención del campeonato. La realidad es que yo creo que fue una buena gestión la de Agustín al frente del equipo, pero ¿por qué se va? Si es que tuvo una buena gestión, ¿por qué se va? ¿Por qué sale del equipo? Yo creo que jamás logró hacer una buena relación con los jugadores, no lograron conjuntarse del todo, ya lo comentamos, desperdició mucho talento este año. Hubo jugadores muy talentosos como Julio Hurtado, que fue base para el campeonato de 2019, prácticamente fue desperdiciado este año. No había un esquema que le permitiera desarrollar todo su potencial, ni le permitiera lucirse en los partidos, ni apoyar al equipo para que tuviera victorias. La realidad es que fue un jugador muy desperdiciado y así fue prácticamente todo el año. Mucho talento que no fue utilizado y talento que, al no estar de acuerdo con el esquema del coach Agustín López, pues empezó ya a buscar otros frentes. Hay jugadores puntales de la defensiva que se dice que ya están apalabrados con equipos como los Pumas, algunos más con Águilas Blancas, y que entonces este año, en enero, seguramente estarán tocando las puertas de otros equipos, porque en Burros Blancos va a ser muy difícil que regresen, y mucho más si hay una inestabilidad que ahora se pueda generar. No hubo por ahí ese clic con los jugadores y eso terminó por afectarles. Me parece que su staff de coacheo tampoco nunca logró cuajarse, tuvo muchos cambios a lo largo de la temporada y eso se notó con los resultados de los partidos, aunque sí dieron algunos buenos encuentros. La realidad es que también hubo errores garrafales o algunas fallas que sí terminaron por perjudicar al equipo y que los jugadores se percataban, y por ello, bueno, el ambiente no era nada bueno. Otro punto es que no logró los grandes apoyos económicos para el equipo, porque si bien tiene el apoyo institucional y no le faltaba nada, siempre los apoyos externos son importantes y el coach no logró hacer eso. Al inicio de la temporada se juntó con la comunidad y mediante un patronato, mediante una asociación, empezaron a surgir apoyos para el equipo, pero estos no eran de gran escala, no había.
Por ahí este año surgió un personaje que estuvo apoyando mucho, un empresario que estuvo apoyando mucho equipos como Águilas Blancas o como Borregos Monterrey. A los dos equipos los apoyó fuerte y fue evidente que eso permitió que los dos equipos desarrollaran un mejor fútbol porque les cubrían algunas necesidades tanto en los traslados como en el desarrollo de los entrenamientos como en utensilios para los propios jugadores. La realidad es que ese apoyo económico se notó en los dos equipos y se habla, yo platiqué con algunas personas a lo largo de la temporada y algunos de ellos me decían que este apoyo que se le dio a Águilas Blancas primero se le ofreció a Burros Blancos. Sin embargo, por alguna razón, el coach Agustín no lo aceptó, no aceptó el apoyo de este empresario y al final pues no tuvieron estos apoyos que otros dos equipos sí pudieron gozar, ¿no? Entonces, por ahí también puede ser una de las causas, que no logró allegarse de grandes apoyos para que el equipo tuviera algunos benefactores que le permitieran facilitarle las cosas. Desperdició mucho talento, creo que desperdició mucho talento tanto a la defensiva como a la ofensiva. Le dio confianza a muchos jugadores que de repente no dieron el ancho y eso empezó a generar animadversiones entre ellos mismos. Hubo varios partidos en los que los jugadores terminaban realmente molestos contra el entrenador. Tuvieron algunas grandes victorias, ganarle a Pumas Zacatlán allá en el Joaquín Amaro levantó mucho el ánimo, pero el partido les costó mucho trabajo para poder ganarlo y cometieron muchos errores. Y eso se notaba, se sentía, ¿no? La gente, la grada se molestaba porque había talento, jugadores que no entraban y eso también creo que en el balance final de la gente de actividades deportivas pues terminó por pesar también, ¿no? O fue uno de los argumentos que habrán aducido. Atrás del coach Agustín no había un verdadero grupo de poder y eso es importante, que haya un buen respaldo atrás de ti y me parece que en Zacatenco es más importante porque están divididos. El equipo de Zacatenco, Burros Blancos, está peleado con el conjunto que apoya a Águilas Blancas y Totopaz. Y entonces hay una guerra interna ahí que todo el tiempo se están tirando, se están bloqueando y eso lo pone difícil. Pero en Zacatenco también hay un grupo que apoyaba a Burros Blancos y otro que apoyaba a los Cheyennes de la ESIME. De hecho, la ESIME patrocina totalmente o sostiene totalmente a los Cheyennes, que son a la larga uno de los semilleros más importantes de burros blancos. Tan es importante que este año se determinó que el conjunto de Burros Blancos Intermedia se fusionara con el conjunto de Cheyennes de la ESIME y entre los dos ya no salían como Burros Blancos o como Cheyennes, sino que armaran un solo equipo y estarán compitiendo en la temporada de categoría intermedia como Politécnico Zacatenco. Es decir, por ahí había divisiones y los grupos se estaban peleando y entonces el coach no tenía un gran grupo que estuviera atrás de él y me parece que eso terminó por pesar y por ello no hubo prácticamente nadie que lo defendiera, no hubo nadie que diera herramientas y termina yéndose por ello. Creo que es una buena gestión, sin embargo se va. Yo creo que se va bien, en los números siempre en la historia se va a recordar que él fue el coach campeón de 2019, que hizo este equipo protagonista, aunque el equipo lo haya construido el coach Alfaro, el coach Chaparro, la realidad es que del coach Castillo no podemos decir nada porque prácticamente fueron 2 años desperdiciados, pero tanto Chaparro como Alfaro construyeron este equipo y me parece que él aprovechó ya lo que estaba ahí y lo fue impulsando. A la larga terminó por no funcionar su sistema y lo que se había construido comenzó a desplomarse y por ello creo que las autoridades decidieron que este año no iban a permitir que el equipo se desquebrajara más y por ello optan por cambiar, por hacer un corte y por hacer cambios y por allá se va. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los candidatos? ¿Quién podría ser el candidato para dirigir a los Burros Blancos en la temporada 2023? Hay muchos nombres por ahí, muchas figuras, pero el que más ha comenzado a sonar desde que se conoció la noticia de que López dejaba el equipo, el primer nombre que todo el mundo en redes sociales y que todos empezaron a nombrar es al coach Rafael Duc, que ya estuvo trabajando con el equipo porque fue parte del staff del coach Alfaro, estuvo ahí, pero que ahora se ha hecho cargo de los Búhos a los cuales en el primer año de resurgimiento de este equipo, los llevó a obtener un campeonato en la Liga FADEMAC, ¿no? Los llevó a ese campeonato y este año los llevó a conseguir el campeonato de la Conferencia Nacional en la Conferencia Nacional Centro. Entonces, el coach Duc es un hombre de mucha experiencia, que equipo con el que se para, equipo que hace campeón por lo menos una vez y lo ha demostrado. Y entonces, esto ha hecho que él se convierta en el candidato número 1. Para muchos, para los románticos y demás, pero la realidad es que la cuestión en Zacatenco es muy convulsa y yo creo que es difícil. Yo creo que sería más positivo que Duc se quedara con
Búhos y que desarrollara completamente al programa. Hay rumores de que quieren llevarse ese programa de Búhos al grupo fuerte. La realidad es que yo creo que no se va a lograr eso y que preferirán mantenerlo, de subsistir, preferirán mantenerlo en la conferencia nacional, porque ese es su nivel real. Está muy complicado y resulta muy caro competir en la conferencia 1. Y el equipo no tiene fondos económicos como para competir ahí ante equipos como Borregos Monterrey, como Auténticos Tigres, como Pumas e incluso las Águilas Blancas. Los presupuestos son muy distintos. Son muy, muy distintos. Y entonces yo creo que lo mejor para Búhos es que se quede en la conferencia nacional. Y así creo también que lo bueno para este equipo es que se quede el coach Rafael Duke con ellos. Sin embargo, es el candidato número 1. Muchos ya lo ven ahí. Muchos creen que puede ser el nuevo entrenador en jefe. Ya se había hablado antes de que llegara Agustín López. Se había señalado que el coach Duke podría ser el nuevo entrenador en jefe del equipo. Así que es prácticamente un candidato eterno. Habrá que ver si le dan la oportunidad o si él decide quedarse allá con los Búhos y si se mantiene al conjunto de Búhos en la Liga Mayor. Habrá que ver, ese es el candidato. Pero ¿quién más podría ser? Quizás por ahí podríamos recordar que el coach Roberto El Tepo Ríos, que tuvo una gran actividad en categorías intermedias y de juvenil con los Cheyennes, me parece que él era también un candidato, era el candidato natural, porque era parte del staff de coacheo de Ernesto Alfaro, y él era el que sonaba como candidato natural para sustituirlo. Sin embargo, cometió un gran error, y en un arranque dio a conocer que había algunos jugadores cachirules en el conjunto de Águilas Blancas, lo que generó todo un conflicto para el conjunto de Santo Tomás en categoría intermedia. Prácticamente no pudieron pelear por el campeonato en un año en el que iban con una temporada impresionante. Esta pifia me parece que le costó a las Águilas Blancas, pero le costó sobre todo al coach Tepo Ríos, porque prácticamente ahí se despidió de la posibilidad de ser el entrenador en jefe de los Burros Blancos. Él tiene todo el apoyo de la gente de la ESIME, tiene todo el apoyo en Zacatenco, pero cometió esos errores de ese tipo y quién sabe si se la perdonen y ahora le den la oportunidad, pero él podría ser otro candidato a dirigir a los Burros Blancos. Conoce a todos porque prácticamente los semilleros los ha coachado él. Él coachó a los jugadores que llegan de Cheyennes, él coachó a los jugadores que llegaban de intermedia de Burros Blancos, entonces conoce a los jugadores, conoce el ambiente en Zacatenco. Él podría ser un buen candidato. Habrá que ver si lo reviven y lo ponen todavía en la terna o en el número que esté por ahí. ¿Quién más? Yo creo que por ahí hay un entrenador que como jugador fue una gran figura de nuestro fútbol americano, que como entrenador ha hecho bien las cosas y que tiene muy buenas mentorías. Es parte del staff de el coach Rafael Duke y ha hecho muy bien las cosas y ha crecido. Es un jugador de nivel profesional porque todavía se mantiene activo como jugador de nivel profesional. Fue una gran figura en Liga Mayor y como entrenador ha tenido buenas cosas. Y si le dan la oportunidad, me parece que podría ser algo importante. ¿Cuál es su problema? Que es netamente Águila Blanca. Y en Zacatenco odian a las Águilas Blancas y entonces eso creo que podría ser la gran traba para que se la dieran. ¿Y quién es? ¿De quién estoy hablando? De Raúl Mateos. Me parece que Raúl Mateos ya tiene lo necesario para recibir una oportunidad en Liga Mayor y que dirigir a los Burros Blancos podría ser una buena posibilidad. A estas alturas, hasta exentrenadores de Pumas CU han coachado en Burros Blancos. Tal es el caso del coach Black y de Saspe, que estuvieron ahí con el equipo. Incluso fueron parte del staff, coordinadores en el staff que llevó al equipo al campeonato. El coach Raúl Rivera también estuvo ahí como asesor del equipo de Burros Blancos. Entonces me parece que por ahí no habría problemas, pero el odio entre Burros y Águilas Blancas es muy complicado y entonces yo creo que esa es la mayor traba para que le den la oportunidad a Raúl Mateos. Sin embargo, yo creo que él podría ser una buena solución para los Burros Blancos, porque igual conoce a muchos de los jugadores, tiene muy buen trato con los jugadores, tiene mucha experiencia como jugador, es un coach actualizado porque conoce todos los sistemas actuales, tanto como jugador como entrenador, y la realidad es que me parece que ya está en tiempo que le dé la posibilidad de ser entrenador en jefe de algún equipo ya de nivel arriba, no solo de infantiles, ahí ya lo ha sido, pero sería oportunidad ya que le den en Liga Mayor la posibilidad. Entonces yo veo esas posibilidades. Incluso está la posibilidad de que el coach Alfaro regrese. Él sí tiene mucho apoyo de la gente de Zacatenco y no le ha ido nada bien en Guadalajara. La realidad es que ya lleva desde 2018 y a la fecha, ya son 5 años prácticamente y no tiene grandes resultados.
complicado en Guadalajara porque no es un gran semillero de jugadores, porque los jugadores no se la creen, no asimilan totalmente la responsabilidad de estar en Liga Mayor y de ser atletas de alto rendimiento. Entonces no se trata de la capacidad del coach, sino de que el entorno no le ha favorecido, y por ello yo creo que si le llega una buena oferta, una tentadora oferta, no pensaría mucho y estaría regresando a un equipo que él armó, que él quiere, porque fue el que lo regresó a la conferencia fuerte y con el que ya logró incluso campeonato en la conferencia nacional. Me parece que es una opción también que Alfaro regrese. Habría que ver si las autoridades están pensando en intentarlo, y habría que ver si él estaría de acuerdo en regresar acá. Yo lo veo todavía como candidato también, no hay que descartarlo. Y seguramente por ahí van a surgir algunas otras figuras, ¿no? Algunos otros coaches. Está el coach Esquivel también, que ha estado ahí en Burros Blancos mucho tiempo, que ha sido entrenador nacional y que ahora es parte del staff como coordinador defensivo el equipo del coach Ernesto Alfaro allá en Borregos, Guadalajara. Entonces ahí empiezan los nombres, habrá que ver quiénes surgen, habrá que ver cuánto tiempo se tardan en nombrar a un nuevo entrenador en jefe. Yo creo que las autoridades no pueden tardarse mucho, porque el entrenamiento para ellos, para muchos ya inició. Una vez que terminó la temporada empezaron a hacer gimnasio y otras cosas, pero formalmente arranca la primera semana de enero. Entonces las autoridades no deben de tardarse. Se termina la época del coach Agustín López. Vamos a ver quién es el quinto entrenador en jefe en esta nueva era de los Burros Blancos. Vamos a ver a quién designan, qué planes traen, y si logra que muchos jugadores no emigren a otros equipos, decidan quedarse, y si logran mantener el nivel de ascenso que tenía este equipo. Sin lugar a dudas, una noticia importante que sacude un poco a nuestra Liga Mayor, pero bueno, es parte de este juego. Nadie tiene comprado nada, aunque tengas campeonatos. Nadie está seguro y es parte de este deporte. Así que habrá que esperar a ver quién llega, y bueno, estaremos atentos para ver a quién viene. Y en cuanto llegue, pues haremos el análisis y podremos ver y analizar lo que prometa para desarrollar este equipo. Aquí seguimos, les deseo una gran Navidad. La realidad, estamos a prácticamente un día de que sea la Navidad. Les mando un fuerte abrazo fraterno. Muchas gracias por apoyarnos. Estaremos charlando sin lugar a dudas antes del año nuevo, pero por lo pronto en Navidad, cenen rico, pásensela bien con la familia, y les mando un muy fuerte abrazo.